Iniciamos hoy un nuevo bloque temático. Hasta hoy hemos visto propiedades de los suelos, hemos visto también las cimentaciones, con todos los aspectos relacionados con ellos, tanto constructivos como geotécnicos como estructurales, y finalmente en el último bloque temático que finalizamos en la clase anterior, hablábamos de contenciones y de excavaciones. Y estuvimos viendo pues tanto muros de sótano como también cómo llevar a cabo excavaciones y algunos aspectos relacionados con ellos, tanto los sistemas de contención como el control del agua, como la afección de las excavaciones al entorno costero. Hoy empezamos un nuevo bloque temático, que es el de patología y recalce de cimentaciones. Aquí vamos a ver cómo enfocar el estudio de una patología, cómo enfocar el estudio de unos daños que tienen su lugar o tienen su origen en las cimentaciones, y después vamos a ver también cómo podemos solucionarlo, cuáles son las distintas técnicas que tenemos a nuestra disposición, a nuestro alcance, para solucionar estas patologías. Este bloque temático, el bloque 4, se divide en 4 temas. El primero, que iniciamos ahora, que es el de patología de cimentaciones, y aquí hablaremos de cómo llevar a cabo un diagnóstico, y para ello, bueno, enseguida veremos cómo tenemos dividido el tema. Después, los siguientes temas hablan de recalces, y los recalces los hemos dividido en 3 partes: recalces superficiales, profundos y tratamientos del terreno. Bueno, sin más preámbulo, iniciamos ya el tema de número 8, patología de cimentaciones, diagnóstico. Como he dicho antes, vamos a dividir ese estudio, ese diagnóstico definitivo, en 2 partes. Por un lado, hablaremos de las distintas causas de patología. Vamos a intentar presentar de forma ordenada toda la casuística presente en cimentaciones. ¿Cuáles son los orígenes más habituales por los cuales una cimentación sufre algún tipo de problema que se acaba transmitiendo a la estructura que tiene encima? Y como vemos aquí, hemos dividido esto en 9 grandes grupos. Por supuesto, no es exhaustivo, hay más grupos y tal, pero yo creo que esto da una visión bastante general del mayor número de causas por las cuales podemos tener un problema de patología de cimentaciones. Y después cambiaremos un poquito el foco y estudiaremos cómo llevar a cabo un estudio de patología partiendo desde el principio. Esto es, hablaremos de la metodología con la cual afrontar el estudio de una patología. Bien, pues empezamos por la primera parte, en la cual hablaremos de las causas de patología. Como vemos, tenemos estos 9 posibles casos que vamos a ir repasando uno a uno y vamos a ir viendo con distintos ejemplos que para ver dónde nos lleva. La primera causa, una de las causas además bastante más frecuentes en cimentaciones antiguas, son las elevadas presiones de trabajo. Hay que pensar que cuando se hicieron estas obras no se tenía el concepto de presión sobre el terreno. Es más, no se tenía ni siquiera el concepto de presión, con lo cual, bueno, sí que sabían que las obras más pesadas pesaban más y que a lo mejor, pues, de alguna forma dificultaban o tenían más problemas con el terreno, pero no tenían claro el concepto de presión. Esto es que esa fuerza hay que repartirla en una área más grande, aunque ese concepto global, pues yo que sé, de alguna forma ese reparto sí que lo tenían más o menos asumido, pero tampoco tenía del todo claro pues, cómo combinar esas presiones con la resistencia del terreno, ¿no? Entonces, pues en cimentaciones antiguas nos encontramos con muchos casos en los cuales tenemos una transmisión de presiones al terreno pues muy elevadas para lo que hubiéramos hecho hoy. No tenía entonces, como he dicho, el concepto de presión admisible. Y se da en muchos tipos de obras, pero se da fundamentalmente en las torres, elementos muy altos y por tanto con gran peso, que transmiten elevadas presiones al terreno. Y son habituales en este tipo de obras presiones que se transmiten al terreno del orden de 5 o 10 kilos por centímetro cuadrado. Esto es entre 500 y 1000 kilopascales. Por ejemplo, el campanile de Venecia, que ya vimos en el primer tema, el cual ya hablamos en su momento, pues transmite actualmente una presión media al terreno del orden de 860 kilopascales, mientras que la torre de Pisa transmite unos 580 kilopascales, sobre 5 kilos por centímetro cuadrado al terreno. Dirán, oiga, pues está bastante peor la torre de Pisa. Bueno, ya, pero es que el terreno tampoco es el mismo. El terreno de Venecia no es ninguna maravilla, pero en esta zona de la ciudad no es tan malo, y además creo que la torre está bastante mejor cimentada, por lo menos la nueva que se hizo, que ya es de 1912, está mucho mejor cimentada que la que se hizo, vamos, que la que en su momento se hizo en Venecia. Bueno, otra de las posibles causas es el apoyo en capas de insuficiente capacidad portante, ¿no? Una combinación de la carga que se transmite y a lo mejor una capa que a lo mejor que no es capaz de resistir esas tensiones. Vamos a ver un par de ejemplos de esta situación. Por ejemplo,
El primer ejemplo que presentamos es el claustro gótico del antiguo Convento del Carmen, que hoy es el Centro del Carmen del Museo de Bellas Artes de Valencia, que es este edificio que ven aquí, ya en su estado actual, totalmente renovado. Antes de la renovación, en su interior tenía, bueno, sigue teniendo, pero ya por supuesto con otro aspecto distinto a este claustro que es el claustro gótico. El claustro gótico pues, presentaba una serie de problemas importantes relacionados con su cimentación. Aquí vemos, por ejemplo, las columnas, las pilastras que soportaban los arcos, que como ven tiene aquí un contrafuerte que estaba previsto en su momento pues, para reforzar y mejorar un poco el comportamiento del arco. Y como vemos aquí, yo creo que se aprecia incluso a simple vista, está fuertemente inclinado, está fuertemente desplomado. Aquí lo podemos ver también con mucha mayor claridad. Vemos que esta pilastra está inclinada con respecto a esta otra y que esta a su vez también está ligeramente inclinada con respecto a esta de aquí que marca la vertical, ¿no? Aquí el desplome es todavía mucho más notable. Esto se daba porque estaba cimentado sobre un relleno y por tanto las presiones puntuales que transmitía el cimiento al terreno, si aquí tenemos el cimiento está formado aquí por unas zapatas que aparecerían por aquí y que al terreno, vamos, más profundas que lo que estoy pintando, pero simplemente para poderlo dibujar, que al terreno dibujaban, o sea, transmitían una carga, una presión que tenía un pico en la punta. Y este pico en la punta venía provocado por el hecho de que en el arco transmite un cierto empuje en cabeza al terreno. Con lo cual, por un lado teníamos la carga que se transmitía al terreno directamente, la carga vertical, pero por otro lado teníamos el momento que nos producía el empuje del arco, de este arco, los típicos, los típicos arcos góticos con sus nervaturas y que de alguna manera, pues bueno, que sí que transmitían también un empuje lateral que producía un momento y ese momento es el que nos producía la base de la cimentación, esta diferenciación de cargas. Claro, eso es cuando se transmite a un terreno blando con insuficiente capacidad aportante, pues lo que acaba produciendo es un giro general del cimiento, que se traduce en este desplome que vemos aquí en la pilastra. Otro ejemplo, aquí también cercano, a no mucha distancia del otro. Este es un edificio que puede estar más o menos a 500 metros, entre 500 metros y 1 kilómetro del otro edificio que acabamos de ver. También está en el centro de Valencia y es el Palacio de Benicarló. Es un palacio del siglo XV perteneciente a la dinastía Borgia, que como saben fueron papas en la antigua, en la Roma renacentista. Los Borgia es una familia procedente, que se afincó en Játiva y Gandía, poblaciones valencianas y por tanto tenían bastantes propiedades en la Comunidad Valenciana, en lo que es la Comunidad Valenciana. Este palacio, que es del siglo XV, es hoy la sede de las Cortes Valencianas, que es el gobierno regional. El edificio pues tiene dos cuerpos, un cuerpo del siglo XV que es constituido por dos muros de carga que apoyan sobre el terreno y apoyan más o menos como se hacía antiguamente. Estos muros de carga simplemente penetran prácticamente sin ningún tipo de ensanchamiento en la base hasta una determinada profundidad. Estos muros de carga del siglo XV penetran hasta aproximadamente 5,5 metros bajo el terreno y llegan al terreno natural atravesando una capa de rellenos antiguos, pero rellenos que tenemos en la parte superficial y por tanto pues un tanto inestables. Sin embargo, a este cuerpo en el siglo XIX se le añadió otro añadido del edificio, un cuerpo nuevo, y este cuerpo nuevo se dejó cimentado solo a 2 metros, también con el mismo tipo de cimentación, estructura y cimentación, ¿no? Esquema estructural con muros de carga que apoyan sobre un cimiento que no es más que una prolongación en profundidad y prácticamente sin ensanchamiento en la base del muro, ¿vale? Estos se apoyaron a 2 metros, con lo cual se quedaron embebidos dentro del relleno, sin llegar al terreno natural que había un poquito más abajo. Bueno, unos 3,5 metros más abajo. Eso ocasionó una serie de problemas
por asientos diferenciales entre los muros del siglo XIX y los muros del siglo XV, bueno, que veremos un poquito más adelante dentro de todo este bloque temático. Otra de las causas también habituales de patología en cimentaciones son las condiciones diferenciales de apoyo. Y un ejemplo lo vimos ya en su día, cuando hablé en el primero de los temas, en la Catedral de México. Recuerdan que en la Catedral de México esto serían las curvas de las isolíneas de asiento con respecto a dos puntos fijos o dos puntos, digamos, que son los que menos asiento. El ábside del altar mayor de la iglesia del Sagrario, que está anexa a la catedral y que vimos que habían sufrido asientos diferenciales de hasta prácticamente 2,5 metros. Y vimos cómo esta forma de las isolíneas de asiento era debida a una pirámide azteca que se encontraba abajo y que servía de base para el apoyo de la catedral encima, con lo cual, bueno, era claramente unas condiciones totalmente distintas de apoyos en la zona en la cual aparecía la pirámide que en las zonas en las cuales no aparecía la pirámide, ¿no? Y eso es lo que había producido esos fuertes asientos diferenciales con esa forma tan característica que hemos visto antes. Bueno, ese es un ejemplo. Otro, también en México, aunque en otra zona de México, esto ya sería en el mar Caribe, bueno, en el Golfo de México, que nos encontraríamos en Veracruz. En Veracruz tenemos pues, la que prácticamente fue la primera edificación española en el continente americano. No en el continente americano, mejor dicho, en la parte interna de tierra, no en islas del continente americano. Esto es San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa, en Veracruz, es donde arribó Cortés previo a la conquista de México, y una de las primeras cosas que fundó fue un fuerte, una fortaleza, como la que vemos aquí. Es una fortaleza que ha ido creciendo con los siglos, como después veremos, y que presenta pues, varios problemas de cimentaciones. De hecho, nos proporciona un cierto catálogo. Uno de los problemas que tiene lo tenemos aquí en el baluarte de San Pedro. Este baluarte tiene un fuerte giro del orden de 1/80 con respecto a la vertical, un fuerte desplome, como pueden ver en esta foto. Y esto es causado pues, por su apoyo dentro del perfil del terreno. Dentro del perfil, San Pedro, San Juan de Ulúa está en la actualidad introducida dentro de lo que es el puerto de Veracruz. Entonces, de alguna forma está totalmente conectada con la tierra firme. Pero antiguamente se encontraba sobre una isla coralífera. La coralífera que estaba enfrente de la costa, pero no estaba dentro de la costa, estaba alejada por mar. Y era donde atracaban las naves de Cortés y servía de protección pues, a toda la entrada y a todo lo que después fue el puerto de Veracruz. Y en esa isla coralífera, pues lógicamente pues, había coral, pero también había arena en algunas zonas. Entonces, el baluarte de San Pedro tiene una parte de su cimentación apoyada sobre el estrato coralino, de roca más competente, más resistente, pero después una parte, toda esta parte frontal, está cimentada sobre unos sedimentos de arena fina, más erosionables y por supuesto mucho más blandos, y que por tanto han sido los que han ocasionado pues, que este punto descienda mientras y basculando sobre un punto intermedio que anda aproximadamente por aquí. Todo eso ha sido lo que ha producido este basculamiento. Bueno, algunos se preguntarán, ¿cómo es posible que no se dieran cuenta? ¿Cómo es posible que los ingenieros de esa época, pues que eran los mejores que había prácticamente en el mundo? Porque en esa época de extensión del Imperio Español, pues los mejores ingenieros, los mejores se encontraban a cargo o contratados por el Imperio Español, y de hecho los que hicieron esto fueron grandes ingenieros. Bueno, ya lo veremos, tiene que ver con la historia de su construcción. Es un tema, bueno, que lo iremos viendo más adelante dentro de este tema que estamos ahora iniciando. Más causas de patología son las arcillas expansivas. Ya vimos el otro día también este ejemplo, que es de un parque en Bogotá, en el cual vemos cómo la succión del agua que producen los árboles próximos, pues esta succión del agua de los árboles del parque producen un asiento como ven, pues más que notable en los alrededores, ¿no? Por el hecho de que retiramos agua de la arcilla, con la cual una arcilla que si se moja expande, pues cuando se seca contrae.
Aquí tenemos un ejemplo y vemos también el ejemplo de esta vivienda en Tunja, en Colombia, que también tenía problemas serios de arcillas expansivas que producían en su interior pues todas estas grietas y todas estas fisuras pues, que alteraban no la estructura, que la estructura sí que fue dimensionada pues, para soportar esto, pero sí alteraron y mucho pues todo lo que serían los elementos que se encontraban durante la estructura que no fueron previstos pues, para soportar estos movimientos. Otra posible causa de patología pues, son las variaciones del nivel freático. Un descenso del nivel freático provoca un incremento del peso efectivo, induciendo asientos en capas compresibles. Entonces tenemos algunas ciudades pues, que han sufrido pues, efectos de unos descensos generalizados del nivel freático. Esto puede darse en una obra concreta, en una zona, en un entorno próximo, puede darse también a nivel general, si en toda una ciudad reducimos o bajamos el acuífero por extracción de agua, bien para consumo de la ciudad, para consumo del campo, mediante pozos, pues podemos rebajar el nivel freático en un área extensa y ese descenso del nivel freático puede producir asientos generalizados. Un caso típico, ya lo comentamos el primer día, es el caso de la Ciudad de México, México DF. El Distrito Federal pues, ha sufrido a lo largo del siglo XX, están medidos asientos, una subsidencia generalizada del orden de 8 metros. Hay más ciudades, no solo en México, también en Murcia, en España, pues durante épocas de sequía se estuvo extrayendo hace un par de décadas pues más agua de la habitual y se produjeron descensos generalizados del nivel freático que produjeron también asientos generalizados en la ciudad, no tan fuertes ni no tan marcados como los de México. El terreno de Murcia no es tan poco competente y tan compresible como el de México, pero también asientos importantes que causaron daños en numerosos edificios. Bien, más ejemplos de causas de patología, pues tenemos, por ejemplo, las pérdidas de confinamiento lateral que suelen producir inestabilidades de ladera. Y esas inestabilidades de ladera, pues también afectan a todo lo que esté sobre esa ladera. Aquí tenemos un ejemplo que es el Castillo de Elda, en Alicante, también en España, en el cual vemos que falta una parte importante del terreno. De hecho, toda esta parte que está marcada en naranja es un antiguo deslizamiento y es un antiguo deslizamiento producido por el hecho de que antiguamente, cuando esto se construyó, aquí había una ladera que buzaba suavemente hasta aproximadamente aquí. Aquí no lo vemos, pero aquí está el cauce del río Vinalopó. El cauce del río Vinalopó. Cuando se abrió esta avenida, la avenida Nuevo Hamburgo, a principios del siglo XX, pues obviamente se excavó. Y esa excavación pues, produjo descalces y una parte importante del castillo, quizás la más notable es esta, deslizó, pues produciendo esta rotura y esta huella que ven aquí en esta ladera y llevándose pues parte de la muralla que se encontraba sobre ella. Bueno, este es un ejemplo. Otro lo tenemos aquí en la Puebla de Arenoso, en Castellón, en España. Esto es la cola de un embalse, el embalse de Cortes de Arenós, o el embalse de Arenós, la presa de Arenós. Y en la cola del embalse, que se encuentra más o menos por aquí, el embalse se encontraría en esta otra dirección, nos encontramos que sobre esta ladera aparece un pueblo, que es el pueblo de la Puebla de Arenoso, que se encuentran, como ven, sobre una ladera que buza con una pendiente pues, más o menos importante hacia el embalse. Bueno, la Puebla tiene un pequeño problema, que es que las casas que están próximas a la ladera pues sufren fuertes movimientos por el hecho de que tenemos problemas de inestabilidad de ladera en esta zona. En esta zona tienen unos problemas de inestabilidad de ladera pues que ocasionan que el pueblo, en las casas cercanas a la coronación del talud, todas estas casas próximas tienen bastantes problemas causados por esa inestabilidad. Y esa inestabilidad va asociada, entre otras cosas, a la cota de agua en el embalse. Y de hecho, durante mucho tiempo, esta cota de agua ha permanecido limitada, que es decir, se ha limitado la capacidad del embalse por el hecho de que una subida del embalse producía inestabilidades de ladera y producía pues, casas y problemas y peligro en las casas que se encontraban cercanas a la ladera del embalse. Y aquí vemos pues, algunas de las casas pues, con algunos de los problemas que sufrían pues, por asiento, en fin, movimientos generalizados del terreno.
Bueno, este es otro de los problemas. También veremos en su momento cómo se soluciona esto. Primero, cómo se diagnostica, cómo se evalúa y después, más adelante, pues cómo se soluciona. Otro ejemplo, o mejor dicho, otra de las causas, pues pueden darse patologías en las cimentaciones son por problemas de descalces, por erosión o socavación. Y un ejemplo lo tenemos también en San Juan de Ulúa, dentro de lo que es el Muelle de las Argollas. Verán, San Juan de Ulúa, como les he dicho, está actualmente metido dentro del puerto de Veracruz. Veracruz se encuentra en esa dirección y bueno, ahora ya serían algunos muelles del puerto de Veracruz. Entonces, el principal canal de navegación del puerto viene por aquí. Por aquí van pues todos los buques, entran todos los buques, prácticamente todos los buques que entran al puerto de Veracruz. Hay una distancia mínima que tienen que respetar con respecto a la fortaleza, pero debo decir que es notorio que no siempre se cumple. Esa distancia no siempre se cumple. ¿Qué significa? Las hélices remueven el agua por aquí y descalzan el cimiento de todo este muelle. Descalzan el cimiento de todo este muelle, que es lo que se conoce como el muelle de las argollas. Se conoce como el muelle de las argollas porque hay unas argollas que aún hoy están, pero que antiguamente servían para amarrar aquí los barcos. Era aquí donde se amarraban los barcos de la flota cuando venían a Veracruz. Y bueno, lo que nos ocurre, lo que vemos por debajo del cimiento de esos muros, pues es más o menos esto. Por si acaso no lo ven bien, esto es la pierna de un buceador, esta es la mano del buceador, y esto es el cimiento o una parte del cimiento del muelle de las argollas. Este buceador, de forma un tanto imprudente, pues se mete entre el cimiento y el terreno que tienen aquí debajo. Entonces ven que en una parte importante este cimiento se encuentra descalzado. Bien, más causas bueno, dentro de las causas también por erosión o socavación, hemos visto esta debida al efecto de las hélices de los buques sobre el terreno, que iban socavando y descalzando el cimiento. Y aquí tenemos otra más cercana, y son edificios en onda antes de la riada que causó la erupción del Nevado del Ruiz. Estos son, como ven, edificios que tienen la parte que da al río cimentada sobre el terreno prácticamente del cauce del río. La riada produjo un incremento muy notable del caudal y ese incremento del caudal produjo un notable incremento, una notable subida de la capacidad erosiva del río. Entonces, vean estos edificios antes de la riada y veanlos después de la riada. Algunos de ellos, pues como ven, dejaron de existir por el hecho de que se socavaron los cimientos y esa socavación de los cimientos arrastró el cimiento y con él la estructura del edificio. Entonces, bueno, pues es otra de las posibles causas. Hay que tener mucho cuidado con todas las cimentaciones que se encuentran en cauces. En los cauces es una de las principales causas de problemas con los cimientos, se debe a la socavación debido al arrastre por el agua, por riadas. Es importante en edificios, pero es fundamental y es muy, muy habitual en puentes. Sí que es muy habitual que los puentes se caigan por efecto de riadas por socavación de sus cimientos. ¿Vale? Bueno, más causas de degradación pues pueden no tener que ver con el terreno, sino que pueden tener que ver con la degradación estructural. Y dentro de esto pues vamos a ver también, volviendo a San Juan de Ulúa, pues vamos a ver este pequeño puentecito de aquí, que es el Puente de los Suspiros. El Puente de los Suspiros es un puente que conecta la fortaleza con el Rebellín. Este Rebellín es una antigua prisión y es una prisión muy famosa en México, pues bueno, con historias épicas de grandes escapadas y de presos muy famosos que fueron ahí retenidos durante distintas fases de la historia mexicana. Y se llamaba el Puente de los Suspiros porque se decía pues, que todo el que atravesaba este puente para entrar en prisión pues entraba suspirando sabiendo que nunca más iba a poder salir, ¿no? Bueno, el Puente de los Suspiros, más allá de todo este anecdotario histórico, como ven, se encuentra dentro de una dársena que se encuentra prácticamente cerrada o con muy poca circulación de agua y con muy poca renovación de agua dentro de estos canales en el interior, entre la fortaleza y esto que ven aquí, que es una base militar de la Armada Mexicana. Con la mala pata encima de que
en el momento en el cual se hizo esta revisión o este estudio de inspección, pues la base vertía sus residuos a los canales, con lo cual esto se combina un vertido de residuos, una mala circulación de agua a través de los canales, pues era una zona pues llena con un ambiente químico y biológico pues muy agresivo para toda la piedra coralina. De hecho, hubo que rehacer todos estos paramentos de piedra que estaban en contacto con el agua. Pero uno de los que más sufrió fue el Puente de los Suspiros, que como ven aquí, creo que se puede ver más o menos bien, que se encontraba con sus pilas pues totalmente degradadas. Debo decir que la corrosión química se había comido aproximadamente 2/3 del área de apoyo del puente en la base. También se restauró y también pues, se renovó después, ¿no? Pero bueno, es también un caso, un ejemplo claro de degradación estructural. Siguiendo con casos de patología, otra causa interesante son los terremotos. Y dentro de los terremotos hay varios efectos. Perdón. Hay varios efectos, pues, que pueden, vamos, que tiene el terremoto sobre el terreno y que de alguna forma puede ser tremendamente dañinos para la cimentación. Aquí vamos a ver uno que es la licuefacción. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de licuefacción de arena? Eso que se produce por el incremento de presión intersticial y que hace que la arena pierda la presión efectiva y al perder la presión efectiva pues se transforme prácticamente en un líquido. Esto ocurre cuando estamos excavando y estamos extrayendo el agua, pero también ocurre durante un terremoto si estamos sobre una capa de arena saturada. ¿Qué pasa en el terremoto? Pues pasa que la arena intenta cerrar los huecos al vibrar la arena, pues la arena intenta cerrar los huecos. Si esos huecos están llenos de agua, pues lo que ocurre es que esa compresión brusca que se le hace a la arena, que intenta de alguna forma comprimirse, se encuentra con el agua. Y lo que ocurre es que se eleva fuertemente la presión de agua. Al elevarse la presión de agua, pues puede llegar el momento en el cual la arena se transforma en un líquido, pierde la presión efectiva, se transforma en un líquido y al transformarse en un líquido, pues pierde toda su consistencia. Esto fue lo que pasó aquí en Palu, en Indonesia, durante el terremoto de octubre del 2018. Vamos a verlo con la secuencia del vídeo. Vamos a ir viendo cómo al avanzar el terremoto, pues poco a poco va licuándose toda la arena y vemos que esto es poco a cámara rápida, como una especie de gigantesco río que se lleva todo lo que tiene encima. Todas esas casas que estaban en ese barrio de Palu, pues ya ven que dejaron de existir. Dejaron de existir porque estaban apoyados en una arena que licuó por efecto del terremoto. También los terremotos, además, pues, causan otra serie de problemas, como pueden ser, por ejemplo, inestabilidades de ladera. Las laderas también sufren y sufren fuertemente frente a los terremotos y bueno, pues son también origen y causa de deslizamientos. Entonces, pues cuando esto se da, pues tenemos que las carreteras se hunden y todo lo que está cimentado sobre la ladera, pues se va con ella, ¿no? Incluido, por si acaso no lo habían visto, perdón, incluido pues esta casa. Esto es una foto del terremoto de Alaska, tras el terremoto de Alaska del año 59. Bien. Bueno, pues ya hemos dado un repaso más o menos general a distintas causas de patología, pues presentando de forma ordenada pues, las distintas causas que pueden dar lugar a problemas en las cimentaciones y por tanto en las estructuras que están sobre ellas, ¿no? Vamos a ver ahora pues, el otro enfoque que hemos visto. Esto es, partiendo de una estructura en la cual se presentan determinados síntomas que pueden alertar de un problema en la cimentación, ¿cómo aproximamos, cómo nos hacemos cargo del estudio? ¿Cuál es la metodología que tenemos que seguir para estudiar una patología? Entonces vamos a ir viendo los distintos pasos dentro de esta metodología. Lo primero que se hace siempre es llevar a cabo un inventario de daños y recopilación de antecedentes. Hay que recopilar lo que exista sobre eso, lo que conozcamos, planos, mapas geológicos, planos de proyecto, estudios previos que se hayan hecho, documentación histórica, preguntar a los usuarios qué es lo que ha pasado, en qué momento ha pasado, por qué creen que ha pasado, etcétera, etcétera. Y a partir de esta primera información que uno capta y recoge en estos momentos, pues se lleva a cabo una diagnosis previa.
Esto es, tenemos que tener una hipótesis de qué es lo que está pasando. Es como un médico, pues que después de preguntarlo y hacerle una anamnesis al paciente, pues dice, usted lo que tiene es un problema cardíaco o es un problema del sistema nervioso, en fin. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hace el médico? Encarga una serie de análisis para corroborar y ver el alcance que tiene la enfermedad. Bueno, pues eso es lo que se hace también aquí. Hay que llevar a cabo una modelización de cimentación y terreno. Y esa modelización se hace previa recogida de datos. Y esa recogida de datos pues, parten de un reconocimiento de la cimentación, de una prospección geotécnica y después de una aplicación de modelos físicos. Después de realizados pues, todos estos estudios adicionales que nos permiten tener una idea más global y mucho más precisa de lo que está pasando, pues enunciamos una diagnosis definitiva, en las cuales pues, tenemos que definir cuáles son las causas que han producido el problema y cuál es la seguridad que tenemos frente a estado límite último y frente a estados límites de servicio. Tenemos que decir, esta edificación, este puente, esta construcción, sea la que sea, es segura frente a la cimentación, frente al colapso, frente al hundimiento, frente al deslizamiento, frente a lo que sea, y además puede ser usada, ¿no? O no. Decimos, no, en su estado actual tenemos un problema de seguridad. Eso hay que definirlo. Entonces, a partir de ahí, llevamos a cabo el estudio de alternativas. El estudio de alternativas, pues, fundamentalmente la gran pregunta que hay que responder ¿es necesario o no es necesario intervenir? Y entonces, si pensamos, si estimamos que es necesario intervenir, pues ya viene la siguiente fase, que será lo que veremos en los temas siguientes, que es el proyecto, ejecución y control de lo que estemos ejecutando. ¿Vale? Bueno, vamos a ir revisando un poco las distintas fases de esta metodología de estudio de una patología. Empecemos por el inventario de daños. El inventario de daños, pues hay que recopilar pues, todos los daños que son visibles y que tenemos de alguna forma más o menos al alcance. ¿Cuáles son esos daños? Pues, por ejemplo, las fisuras, hay que ver su situación, hay que plasmar en planos en los cuales veamos las pautas de fisuración, no solo la fisura en concreto, sino más o menos en qué posición se encuentra, en qué elemento estructural, cuál es la posición del elemento estructural dentro de la estructura. En fin, hay que plasmar unos planos claros en los cuales podamos observar cuáles son las pautas generales de fisuración. Y después también hay que hacer el estudio de la propia fisura. Esto es, pues, qué apertura tiene, cuál es el desplazamiento entre labios, tanto en lo que es la apertura como después lo que es las salidas de plano de la propia fisura, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que hay que mirar. Yo creo que, bueno, ya hablaremos también después, que además de eso hay que hablar también, hay que ver también la evolución de esa fisura. Después hay que mirar también los asientos hasta ese momento, y eso se puede hacer, por ejemplo, nivelando hiladas. En el caso de que tengamos una obra de fábrica, pues podemos ver si ha habido asientos, viendo si unas hiladas que originalmente eran horizontales, pues se encuentran y que muchas veces estarían niveladas con otras hiladas parecidas durante lo que es la ejecución, pues si se encuentran desplazadas o no se encuentran desplazadas, si se encuentran giradas y tal. Entonces, viendo esas hiladas, pues podemos si ha habido algún asiento anterior hasta ese momento, ¿no? Y bueno, ya después hablaremos de los distintos métodos para el seguimiento de los asientos. Hay que ver también giros y desplomes, que se suelen mirar mediante topografía convencional, y simplemente revisar si hay erosiones del terreno y de los cimientos, ¿no? Aquí tenemos algún ejemplo. Esto sería una fisuración observable en cimentación. Esto es un dado que contiene a dos pilotes. Aquí habría un pilote y ahí habría otro pilote. Y esto es una viga de amarre con otro dado que, como vemos, se ha fisurado notablemente. Se ha fisurado notablemente aquí. Creo que se observa con mucha claridad la fisura. Que denota, como me imagino que ya habrán visto, que este punto ha asentado con respecto a este otro. También podemos observar la fisuración en tabiques, como es este caso. Muchas veces el hecho de que este punto descienda con respecto a este punto produce unos esfuerzos tangenciales que se acaban visualizando en unas roturas de este estilo. Roturas aproximadamente entre 35 y 45 grados, que son provocados por esos esfuerzos de corte o esta generación de deformaciones de corte
que producirían asientos diferenciales. Estos son típicos en tabiques en los cuales este punto ha descendido con respecto a este otro. También en cimientos, pues podemos, y en estructura también tenemos que supervisar cuál es la fisuración. Aquí tenemos, por ejemplo, la viga que conecta este cimiento de acá. Esto es una cimentación ejecutada por pozos, pero que se quedaron cortos y se quedaron dentro de un relleno y que, por tanto, este punto asentó mucho más que este otro. Y eso lo que produce pues, es unos esfuerzos que la viga que conecta este pozo o la base de este pilar de acá, que no vemos, con esta otra de acá, pues provoca una serie de momentos flectores negativos que hacen que como ven aquí, la viga se abra de esta manera. Y eso denota un descenso diferencial de este punto con respecto a este otro punto. Bueno, esto mismo, que se ve con claridad aquí y que vemos aquí el momento negativo que se produce, pues se traduce en el pilar que asienta en un incremento de momentos positivos, o mejor dicho, en momentos positivos. Aquí tenemos el entronque de la viga con el pilar. Y dentro del entronque de la viga con el pilar vemos cómo aquí se ha producido una fisuración en este sentido que denota que aquí hay un momento positivo. Aquí hay un momento positivo cuando lo que debía producirse aquí es que el momento fuera negativo porque está pensado este nudo que funcione, ¿no? La viga aquí, cuando llega a un punto de apoyo, los momentos que se producen son negativos. Sin embargo, el descenso de este pilar ha tirado hacia abajo y ha producido que este pilar se cuelgue sobre los pilares contiguos. Y eso ha producido una inversión de momentos, transformando esos momentos que originalmente eran negativos en el proyecto, los ha transformado en momentos positivos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esas fisuras denotan esos movimientos en cimentación. Como he dicho antes, no solo tenemos que ver las fisuras que aparecen, dónde están, sus pautas, sino es conveniente, si es posible y tenemos tiempo, ver también su evolución con el tiempo. Y para eso pues empleamos distintos tipos o distintos sistemas, como por ejemplo este medidor de fisuras, que consiste simplemente en dos planchas de metacrilato superpuestas y con dos reglas superpuestas. Entonces, en el momento que la fisura se mueve, pues vemos que veríamos que se desalinea. Y no solo eso, sino que además tendríamos una idea de más o menos la cantidad que se está moviendo. Veríamos que una regla igual que aparece abajo aparecería ligeramente desplazada, unos milímetros, y podríamos captar más o menos lo que se ha movido. Bueno, este es uno de los sistemas. Hay muchos más sistemas, desde uno más simple como puede ser la colocación de un testigo de yeso sobre la fisura, que es la forma más simple de verlo y que es una forma además muy gráfica, y sobre todo cuando no tenemos mucha posibilidad de ir a revisar y tenemos que confiar en que el usuario de alguna manera nos alerte de que está pasando algo, el testigo de yeso es muy útil, porque el testigo de yeso canta enseguida. En el momento que esto se vuelve a mover, pues rompe, y al romper, pues señal de que eso se está moviendo y la fisura sigue evolucionando. Una recomendación con respecto a los testigos de yeso: conviene pues que sean más anchos la parte donde se sujeta que la parte donde se tiene que romper, de esa forma como de pajarita. Y después es conveniente colocar la flecha sobre el yeso fresco. Sobre el yeso fresco, marcarla dentro del testigo. ¿Por qué? Pues bueno, porque así sabremos a partir de qué momento está evolucionando la fisura y podemos tener una idea de la apertura a partir de qué momento se produce. ¿Vale? No vale marcarla con bolígrafo, porque el bolígrafo se acaba borrando con el tiempo, por eso conviene marcarla sobre el yeso fresco. Entonces podemos tener esto, que es lo más simple que hay, y podemos tener esto, que es un poquito más sofisticado. Podemos también colocar simplemente unos clavos de precisión a uno y otro lado de la fisura y medirlos con un micrómetro, lo cual ya nos obliga a ir y a llevar un registro de lo que estamos haciendo. Esos clavos, si queremos hacer las cosas bien, no conviene que sean solamente dos, sino que sean tres, como mínimo tres, de forma que midamos estas dos direcciones y así veremos no solamente lo que se abre la fisura, sino también si hay algún tipo de desplazamiento
dentro de lo que sería la línea de fisura. Podemos hacerlo con eso y también podemos hacerlo de forma todavía más sofisticada, pues colocando aparatos LVDT, o sea, que de alguna forma midan estas distancias o estas otras distancias y que transmitan de forma en continuo los datos a un ordenador a través de 4G, vamos, a través de línea de móvil, a través de Wi-Fi o a través de radio o cualquier otro de los sistemas que hay de transmisión. En fin, como vemos aquí hay distintos niveles de complejidad y de complejidad y de precisión dentro de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y depende mucho de las circunstancias de la obra que estemos estudiando. Bueno, además de las fisuras, dentro del inventario de daños, pues medimos también giros y desplomes. Y eso se mide con topografía convencional, colocando una plomada y simplemente mirando el giro que hay. Y si es posible, pues vemos ese giro con el tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, la evolución de los giros y los desplomes en la Torre de Pisa desde el año 1910 hasta el año 2000. Vemos aquí el punto en el cual en el año 1993 se decidió actuar con urgencia sobre la Torre de Pisa, colocándole un contrapeso de plomo en la parte posterior y colocando una serie de tirantes para intentar recuperar parte de la rotación, porque se estimó que en ese momento la torre estaba con coeficiente de seguridad 1, estaba prácticamente a punto de caer. Bueno, estos son los daños que tenemos que ir recopilando. Como vemos, no solo se trata de verlos, sino en algunos casos que podamos y tengamos tiempo, se trata también de ver la evolución que pueden ir sufriendo en el tiempo, ¿vale? Además de estos daños visibles, pues es importante recopilar los antecedentes. Y dentro de esa recopilación de antecedentes, pues es conveniente tener el proyecto original, conocer la historia de la obra, conocer los usos anteriores, reparaciones que haya podido sufrir, modificaciones estructurales, acciones extraordinarias que haya podido sufrir la obra, por ejemplo, antiguos terremotos, etc. Y también, pues, usos anteriores del solar, si ha habido edificaciones anteriores que pueda haber precargado, precompactado el terreno y que por tanto a lo mejor unas zonas estén, digamos, más consolidadas que otras y por tanto pueden causar problemas de apoyo diferencial, ¿no? También si ha habido árboles grandes, que como saben esa succión también, el extraer el agua y esa extracción del agua también incrementa la presión efectiva, ¿no? Y después, pues modificaciones del entorno que se hayan podido producir, si ha habido túneles próximos, excavaciones, si ha habido rebajamientos del nivel freático, si se han pavimentado las calles, si ha habido paso de conducciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver esto con un pequeño ejemplo, que es el ejemplo del baluarte de San Pedro, San Juan de Lúa. Como hemos visto antes, este baluarte estaba apoyado sobre parte en terreno coralino y parte sobre una capa de arena posterior. Una capa de arena más reciente, mucho más blanda, que fue un poco lo que produjo lo que ha producido todos esos desplazamientos, todos esos desplomes. Bueno, originalmente, en la primera fortaleza que se ejecutó, San Juan de Lúa no eran más que dos torres con un muro entre medias, que ese muro era lo que se conoce como el Muelle de las Argollas. Ahí vemos el primer proyecto, el primer diseño, que es del año 1552. Y como vemos, este es el baluarte de San Pedro, y como ven es una torre, pues no es exactamente igual a la actual, como pueden observar. En el año 1590 se amplía y se refuerza este baluarte, el de San Crispín se aumenta sus dimensiones, el de San Pedro permanece prácticamente inalterado y aquí ya vemos las famosas argollas del Muelle de las Argollas, con barcos amarrados a ellas. Y después lo que va ocurriendo es que el San Juan de Lúa va creciendo. Se acaba de cerrar la fortaleza con los otros dos nuevos baluartes. Aún no se modifica San Pedro. En la etapa 4 se le añade todo el talud y parte del rebellín, que todavía no es tal cual, esto después se modificará otra vez. Se coloca todo un muro en toda la parte exterior que da al mar abierto y se amplía este baluarte, el de Santiago, pero se mantiene el de San Pedro. Y ya en la etapa 5 vemos que aquí ya se coloca todo el talud, ya el rebellín tiene su actual forma, que posteriormente se refuerza incluso en la etapa 6, esto es en 1767 y esto ya es en 1842. Ya vemos que estos baluartes se han ido adaptando poco a poco
a esta forma estrellada, que es la típica de las recomendaciones de fortificación de Vauban, que ya poco a poco se van adaptando a las nuevas artes de guerra. ¿Vale? Dan estas formas puntiagudas para que la artillería rebote sobre ellas y no penetre, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces ya vemos que aquí al ampliar el baluarte de San Pedro, ya vemos que al adaptar a esa nueva forma y a esas nuevas condiciones de la poliorcética, pues ya adquiere esa forma diamantada, ¿no? Y entonces tienen que ampliarlo. ¿Y lo amplían cómo lo hacen? Pues bueno, simplemente cogen de base la que tenían originalmente y siguen ampliando. Entonces, ¿por qué construyeron esto aquí sabiendo que el terreno era malo? Porque no tenían más remedio. Lo hicieron porque no tenían más remedio. Y entonces, ese es el motivo por el cual el baluarte de San Pedro tiene esas condiciones diferenciales de apoyo. No es que los ingenieros lo hicieran así a posta, no es que no se dieran cuenta, es que no tuvieron más remedio que hacerlo así. ¿Vale? Y eso pues, nos permite entender el porqué de ese problema. Bueno, una vez tenemos todos los datos, hemos preguntado a todo el mundo, hemos recopilado los antecedentes, hemos visto los estudios que hay, etcétera, etcétera, tenemos que llevar a cabo una diagnosis previa. Esa diagnosis previa tiene que realizar una persona experta. Esto es como en medicina. Si la diagnosis previa la hace un médico experto y que sabe lo que está haciendo, pues acertará. Y a partir de ahí, pues los restantes pasos que daremos estarán bien encaminados y haremos los análisis adecuados. Si lo realiza un médico inexperto, pues sabemos que vamos a empezar un rosario de pruebas distintas hasta que alguien dé por fin con nuestro problema, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues dentro de esa persona experta pues tendrá que manejar pues, los distintos datos que han ido viniendo y relacionarlos con los problemas que hay. Simplemente para tener unas primeras ideas, pues aquí tenemos algunas tipologías de daño relacionados con fallos de cimentación. Por ejemplo, cuando tenemos un cedimiento del terreno, lo normal es que en un muro de carga esto se comporte formando un arco de descarga que vaya a buscar los puntos de apoyo donde ahora mismo apoya la estructura. Entonces se forma ese arco de descarga que de alguna forma descarga las cargas en esos puntos. Ese arco de descarga se puede manifestar, pues como vemos aquí, con una fisuración clara o bien a lo mejor con una fisuración en la cual va buscando los puntos de debilidad de la estructura, que son los huecos. Entonces las esquinas de los huecos, que son zonas de concentración de tensiones, son las que primero se suelen abrir y suelen más o menos acabar formando, en las pautas generales de fisuración, por eso es importante plasmar todo esto en plano, nos suelen dar también una idea de esa formación de arcos de descarga. Cuando en lugar de tener un asiento del terreno en la parte inferior, tenemos un asiento de terreno en los extremos, o bien un hinchamiento, que también es una posibilidad en la parte interna, pues lógicamente cambia la posición de esas fisuras. Y también aquí se ve con bastante claridad como lo que está pasando es que este edificio está como abriéndose como una granada, ¿no? Y lo mismo, una cosa parecida a esta, pues pasa cuando tenemos un problema en la esquina. Y en cuanto a la estructura, ya hemos visto que el descenso de una columna, de un pilar, pues lo que acaba causando es una inversión de momentos en el entronque de las vigas con el pilar que apoya, cuando tenemos una estructura porticada, y por tanto pasamos a tener fisuras en la parte inferior. Tenemos fisuras de momento positivo cuando teóricamente aquí esto debería trabajar a momento negativo. Y lo que tenemos también son fisuras de momento negativo en los pilares contiguos porque al descolgarse ese pilar hacia abajo, lo que produce son esfuerzos negativos, un incremento notable de los esfuerzos negativos en los entronques de la viga con las columnas contiguas. Eso en cuanto a estructura. Debo decir que rara vez podemos ver la estructura de fisuración porque generalmente la estructura no es visible. Sí que es bastante más frecuente pues, observarlo, por ejemplo, en tabiques, que son, primero, son más evidentes porque están a la vista y segundo, son más rígidos, con lo cual muchas veces se fisuran antes casi que la estructura. Entonces, los tabiques pues, se nos dan las mismas pautas de fisuración que podemos ver también, hemos visto antes también en arcos de descarga. Entonces, en el caso de que tengamos un descenso de un pilar así, esto nos produce un esfuerzo cortante sobre el tabique, pues que acaba traduciéndose en fisuraciones, como vemos, más o menos a unos 45 grados, ¿no? Bueno, de esa manera
pues viendo pues, estos modelos, viendo más o menos cómo las pautas de fisuración se ajustan a cualquiera de estos esquemas o a cualquier otro que pueda aparecer, viendo cómo los desplomes se van montando, acabamos haciendo una composición del lugar y emitiendo una diagnosis previa. A partir de esa diagnosis previa, pues viene la siguiente parte, que es la modelización de la cimentación y del terreno. En cualquier caso, esto es algo que veremos en la siguiente clase. Entonces, pues paramos aquí por hoy el tema y le daremos continuación pues, en la siguiente clase. Hasta entonces, pues que tengan un buen día.